Romanos 14 y Primera de Corintios 8. Son los dos pasajes que en esta noche vamos a analizar con nuestra serie La muerte de la conciencia. Esta es la conferencia número 3 de la serie La muerte de la conciencia. En esta noche vamos a analizar el tema de la conciencia débil. ¿Qué es una conciencia débil? ¿Quiénes tienen una conciencia débil? En Romanos 14, la Biblia nos exhorta a que recibamos ¿a quién? Al débil en la fe, pero no para pelearnos con ellos o para contender o para discutir sobre qué, sobre diversas opiniones. ¿Por qué? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil. Aquí vemos que el que es débil se refiere al débil en la fe. Hay fuertes en la fe y en la iglesia tenemos a personas que son muy débiles en la fe. Las personas que son débiles en la fe, lo vamos a ver a continuación, tienen una conciencia también débil. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté completamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor lo hace, no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. De una forma irónica, una conciencia débil puede acusar más fácil que una conciencia fuerte. La Biblia le llama conciencia débil, y la palabra débil aquí es la palabra griega asthenes, que significa sin fuerza o sin poder. Una persona con una conciencia débil, o los que son nuevos en Cristo, son fácilmente heridos. Por cualquier cosa que vuele la mosca, por su conciencia y por su fe débil, se dejan lastimar muy prontamente. La conciencia cauterizada se vuelve inactiva. Cuando alguien cauteriza su conciencia por mucho pecado, dice la Biblia que esta persona tiene cauterizada la conciencia. Una conciencia silenciosa e insensitiva hacia el pecado. Pero la conciencia débil es hipersensible, hipersensitiva y sobreactiva en cuestiones que no son pecaminosas. Las personas con conciencias débiles siempre tienen la tendencia a preocuparse demasiado acerca de cosas que no provocarían la culpa en cristianos maduros que conocen la verdad de Dios. Por ejemplo, podemos llegar a la iglesia y la Biblia dice en 1 Corintios 14 cómo deben las lenguas regularse. Entonces, llega una persona que se acaba de convertir a la iglesia y oye a una hermana en lenguas, y como es débil y como su fe no está fuerte, ¿qué le pasa a esa persona? Se comienza a preguntar o a cuestionar si lo que está oyendo es algo que realmente es verdadero, o en su confusión no sabe si es de Dios o no es de Dios. Pero junto llega una persona que es madura y que tú ya tienes muchos años en Cristo y que has oído hablar las lenguas, y te sientes con esa persona, y en ese momento esa persona no te tropieza porque tú tienes una conciencia fuerte, madura, poderosa. Pero los otros que no tienen esta conciencia caen, se tropiezan y se debilitan. Por esta razón decíamos en nuestro último estudio
Pablo regula las lenguas en la asamblea. Y él mismo dice que en la iglesia prefiere hablar una palabra con su entendimiento que 10,000 el lenguaje conocido. Entramos a la iglesia y tenemos, por ejemplo, imagínense el domingo, liberación. Entonces una persona se cae al suelo, se comienza a manifestar y comienza a echar espuma por la boca. Hay que agarrarlo y llevarlo a un privado, porque en ese momento eso puede a los de conciencia débil, ¿qué cosa? Tropezarlos. Él llega a su casa y dice, ¿cómo te fue en la iglesia? Pues yo vi a una persona revolcándose y echando espuma como un perro. Y la mamá, Dios mío, ¿dónde se metió mi hija? ¿Se dan cuenta? Entonces, en la iglesia, la Biblia nos enseña a que debemos recordar los que tenemos conciencias fuertes, de nunca jamás tropezar a una persona con conciencia débil. Dice aquí en Romanos 14, versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, aquí está hablando de una cosa tan insignificante como que uno de conciencia débil dice, no, es que hay que comer legumbres, o no hay que celebrar la Navidad el 24 de diciembre, y no hay que poner el árbol. Esas personas tienen conciencia débil, y si llega a tu casa y tú pones un árbol, lo tropiezas. ¿Por qué él es tan sensible? O sea, para uno que es maduro dices, ¿sabes qué? Con árbol o sin árbol, Dios ve mi corazón. Los que ya maduramos ya lo sabemos. Ya nadie nos juzga, Colosenses 2, 16 y 17, ni debemos dejar que nadie nos juzgue por cosas en las cuales nuestra conciencia está limpia delante de Dios. Y aquí por las cosas de la comida, dice el hermano, pues yo soy vegetariano, y tú le dices, no, pues yo como carne y de todo. Entonces no vale la pena discutir por estas minimidades y estas tonterías. El principio es el siguiente, versículo 15, si por causa de la comida o de cualquier cosa que tú hagas, tu hermano es contristado, ya no andas conforme a qué cosa. Al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, llega una persona y me dice, pues me enseñaron que no debemos poner árbol en Navidad. Yo soy maduro, yo sé que se puede contaminar muy fácilmente y ya viene contaminado. Porque él no puede discernir si es verdad o no es verdad. Entonces, yo no me voy a poner a discutir con él con eso. Ni le voy a decir, la iglesia que te enseñó eso es una herejía, y mira, así debe de ser, porque va a quedar más confundido. Unos me dicen una cosa, otros otra cosa. Yo que tengo la conciencia fuerte, le digo, lo importante en Navidad no es el árbol o no el árbol, sino el día de Navidad, si tú tienes gozo y paz en el Espíritu Santo. Porque a lo mejor no pones tú ningún árbol en tu casa y crees que estás cumpliendo con la ley de Dios con tus acciones y pasas la Navidad amargado y rencoroso y ni tú ni tu esposa se han reconciliado. Entonces Dios no ve las acciones externas, sino el intento y el amor que tengamos por los demás. Llega un hermano y me dice, pues mira, yo tengo 3 meses en Cristo y me dijeron que tengo que hablar en lenguas. Ya lo tropezaron. Porque él no entiende, él no sabe, llega a una reunión y comienzan todos a hablar y entonces él comienza a abandonar o a debilitarse por su conciencia débil. Y las personas que estaban a su alrededor les faltó el amor para no tropezarlo, debieron más bien abstenerse antes de que tropezara al hermano, pero no les interesó el hermano, lo hicieron porque les gustó a ellos solamente lo que ellos recibían y en ese momento ya no andamos en el amor. Versículo 20 y 21. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Puedo hacer esto? Sí lo puedo hacer. ¿Puedo hablar en lenguas? Claro que lo puedo hacer. Es un don maravilloso. ¿Puedo reírme en la iglesia? Claro que sí, lo puedo hacer. Pero no, la pregunta es si lo puedo hacer, sino me conviene hacerlo. Todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Entonces tenemos libertad en Cristo para hacer muchas cosas, pero hay que restringir esa libertad que tenemos muchas veces, y en esta noche el estudio es para los maduros en Cristo.
Tenemos que restringir las libertades que tenemos en Cristo por amor de los demás. Por amor de los demás, por amor de la obra. Y gracias a Dios que tenemos la santa palabra de Dios para que ella es la que nos guíe y la que nos dé la pauta y la que regule nuestras acciones y la libertad que tenemos en Cristo. No sea que muchas veces nuestra libertad se convierta en tropezadero de los demás. Una conciencia débil es el resultado de una fe inmadura, frágil, influenciada por el mundo y no por la palabra de Dios. Estos cristianos con conciencias débiles, tenemos que aceptarlos. Acá voy a acabar un libro que se llama Cuando el Espíritu Santo viene con poder, de John White. Él es un psiquiatra cristiano, miembro de la Iglesia de la Viña, asistente de John Wimber, el líder carismático más grande que hay en el mundo, y John White dice en su libro: yo fui criado en un ambiente flemático inglés, donde no aprendimos a expresar nuestras emociones. Casi no nos reíamos, casi no nos abrazábamos. Yo amaba a mi madre, pero me tenía que tragar el abrazo efusivo y el ardor latino, ¿verdad? De llegar hasta con salsa y con la mamá, y mamá te amo, y Día de las Madres. Y allá en Europa no son así todos, son más secos, más reservados. Vengo aquí a América, dice él. Y ya tenía yo 40 años viviendo allá en Europa, y comienzo a entrar a muchas iglesias donde y bailan y que suave, ¿no? Y entonces comienzo a oír desde el púlpito: los que no bailan son fariseos. Los que no bailan son como los bautistas. Los que no bailan están secos como los huesos secos de la profecía de Ezequiel. El que no baila es porque no tiene el Espíritu Santo. Y en ese momento, él se tropieza. Y se da cuenta que las personas que están en el púlpito enseñando eso no andan conforme al amor. Porque no podemos obligar a nadie a bailar si la persona no es movida por el Espíritu de Dios. Hay muchas gentes que les va a tomar 3 o 4 meses en que les caiga el 20 y están en la iglesia y como que un pasito, y así comenzamos. Yo me acuerdo que comenzaba a hacerle así, y me acuerdo cuando con las manos le comencé primero así una, y luego la otra, y ya después te liberas y ya después brincas y danzas hebreas y todo lo que quieras, ¿verdad? Pero no todos son así. No todos son así como yo. Hay hermanos amarrados, hay hermanos que están atravesando muchas cosas, que jamás expresaron sus emociones, y hay que dejarlos, que Dios trate con ellos, pero no condenarlos, aceptarlos, recibirlos, amarlos igual que los demás. Recibamos al débil en la fe, pero no para discutir ni pelearnos por cosas de que tienes o no tienes, o tienes esto que hacer o no tienes esto que hacer, porque entonces ya perdemos la ley del amor. Aquí en Romanos 14, 1 al 2, observamos que estos cristianos, los nuevos, los débiles en la fe, son demasiado escrupulosos. Sus conciencias por cualquier cosita se contaminan, y la mayor parte de las veces, estos hermanos con conciencias débiles y débiles en la fe son muy legalistas. Se exhorta a los cristianos fuertes, a nosotros, en el versículo de Romanos 14:3, que no debemos ponernos como jueces. Y el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas a este hermano débil? Y menos animar a los de la conciencia débil a violar sus conciencias. Porque entonces, vuelvo a repetir, ya no andamos en la ley del amor. Vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 8. Yo le pido a Dios con todo mi corazón que nos haga maduros a todos. Todos tenemos tanto que aprender. Todas las cosas en verdad son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna, ¿verdad? La madurez cristiana se alcanza a través de muchos años de comprender, de vivir y de practicar la palabra de Dios. Y estamos viviendo tiempos bien peligrosos. Están pasando muchas cosas en muchos lados, y hay muchas cosas que son de Dios y hay otras cosas que no son de Dios, son de la carne. Hay mucha carnalidad en muchas iglesias. Y los líderes tenemos la obligación delante de Dios de predicar la palabra. ¿Qué dice la palabra? Todo juzgarlo con la palabra. Para cualquier cosa, como los bereanos, venir a la palabra de Dios.
Una vez me dijeron, es que tú eres muy incrédulo. Y hay dos pecados, les contesté, la credulidad y la incredulidad. ¿Qué es la credulidad? Creer cualquier cosa que no esté en la Biblia. Eso es pecado. Y el otro es la incredulidad, no creer lo que está en la Biblia. Entonces, si tú me dices que soy incrédulo, pero no me lo demuestras con la palabra de Dios, no soy incrédulo. Al revés, porque creo en la palabra, no creo lo que estoy viendo. O no creo lo que tú me estás contando. Entonces, ahí es cuando comenzamos ya a jamás perder el camino, porque mientras tú vivas en la Biblia, pase lo que pase, y aunque 10,000 personas a tu alrededor hagan muchas cosas, tú no eres guiado por la vista, eres guiado por lo que está escrito. No somos guiados, aunque me digan es que 50,000 personas están haciendo eso, es que cuando venga el misterio de la iniquidad y se esté preparando ya el mundo, habrán muchas cosas que sacarán a los cristianos y, dice Mateo 24, los elegidos serán engañados. ¿Cómo podemos evitar ser engañados y saber que estamos sin ningún cuestionamiento en la verdad? A la luz y al testimonio, a la palabra de Dios. Y abramos nuestros oídos a la palabra de Dios y dejémonos guiar por la palabra de Dios y juzguemos conforme a la palabra de Dios, no conforme a las experiencias de otras personas, sino a lo que está escrito, y nunca perderemos el camino. Las experiencias son necesarias, las emociones son necesarias y los dones son totalmente imprescindibles. Pero regulemos todo, la Biblia nos los enseña, por el amor. Por el amor. Por el amor. En 1 Corintios 8 se presentó otro problema similar. Los cristianos le mandaron una carta a Pablo preguntándole que si podían comer comida sacrificada a los ídolos. O haz de cuenta que alguien en el Día de Muertos venden pan de muerto en la panadería y llegan los cristianos y te preguntan, ¿puede un cristiano comer pan de muertos? Algo parecido a esto. ¿Qué le contestas tú? Si no estás seguro, ¿verdad? Mejor no le digas nada, busca una opinión madura. Pero decían los cristianos en la época de Corinto que ellos, al ir al mercado, había carne, y entonces el carnicero tenía atrás un altarcito, hagan de cuenta, de una virgencita, de un santito, y le entregaba la carne al santito y le decía, San Patrono, San Cristóbal, te ofrezco esta carne, y después la vendía. Y el cristiano que iba a comprar esa carne se preguntaba, ¿podemos comprar esta carne que fue ofrecida a los ídolos o no la podemos comprar? ¿La podemos comer o no la podemos comer? Era un asunto de ¿qué cosa? De conciencia. Leamos 1 Corintios 8, del 1 al 3. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas es la comida. Acerca de la comida que se sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos, aquí están otra vez los débiles en la fe, no en todos, ¿qué cosa? ¿Cuál conocimiento? De que un ídolo no es nada. No en todos hay el conocimiento de que lo que ve Dios no es lo que te comes, sino tu corazón y el motivo por el cual haces lo que haces. No en todos hay este conocimiento, y se refiere a los débiles en la fe. Dice el versículo 7, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Los cristianos con conciencias débiles, los nuevos en Cristo, se contaminan muy, muy fácilmente. Así se les pega cualquier cosa. Versículo 8, si bien la comida o la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Esto es lógico.
Pero miren, que esta libertad vuestra no venga a ser, ¿qué cosa? Tropezadero para ¿quiénes? Los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa, tomándote una cerveza, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a tomarte una cerveza? Me han preguntado eso muchos hermanos. Hermano, ¿es pecado tomarse una cerveza con una buena barbacoa? Hermano, la pregunta no es si es pecado o no es pecado, la pregunta es si te conviene hacerlo. Hay muchos cristianos maduros que dicen yo solamente uno y Dios sabe que solamente una, y no son borrachos y se toman una cerveza una o dos veces a la semana y Dios conoce su corazón si no hay problema, pero no lo hago. Porque si en algún restaurante me tomo una cerveza y entra un hermano débil y me ve el pastor tomando carta blanca, la persona que me llevó a la iglesia teniendo una copa aquí en su casa de vino, yo le puedo decir fariseo, legalista, pero lo estoy juzgando. ¿Por qué? Porque antes de juzgarlo debo recordar que por cuanto él es débil, no tiene el juicio, él no comprende, él no tiene el discernimiento. Él me ve tomando una carta blanca y cree que soy borracho. Él me ve en un cine, en una película pornográfica, y no va a creer que es la única vez que voy, él va a creer que soy un pornográfico. Estoy sentado en el Blanquita y aquí, y viendo el espectáculo, y llega otro hermano, y tú aquí, y tú también, ¿qué haces aquí? Los dos están pecando, pero delante de Dios es más culpable el que conoce más la palabra. Entonces, si tú eres más maduro que esa persona y entra otro y te encuentra ahí, tú puedes entender, ¿verdad? Pero él te juzga y se contamina y dice, yo no creo que sea pecado porque me encontré a fulano de tal viendo esto, me encontré a tal hermano tomando cerveza, me encontré al hermano tomando vino. Entonces, esas personas se contaminan y nosotros, aunque no era pecado en ese momento tomarte una cerveza y no te ibas a emborrachar, tu pecado no fue tomarte la cerveza, tu pecado fue no andar en el amor. Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo, o sea, tú sí sabes que no hay ningún problema, no hay ningún pecado, pero ese conocimiento tuyo, fíjate, y esa libertad que tú te tomaste, por esa verdad se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Si yo voy a hacer algo en la vida, no me importa qué cosa sea, llámese como se llame, y estoy violando la conciencia de alguien que es débil en la fe, lo que yo hice, yo no es pecado lo que hice, está muy bien, tu pecado dice Dios, no es lo que hiciste, sino que no pensaste en tu prójimo antes de hacerlo. Cuando llegan aquí a la iglesia, les he dicho a los jóvenes aquí en la iglesia, no se agarren de la mano, no se besen en la iglesia, mujeres no vengan con minifalda por favor a la iglesia, vístanse decentemente con pudor. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de muchos cristianos que se están agregando a la iglesia cada semana débiles en la fe. Y voltea y ve a Juanita, la nueva convertida que trajiste, pues Juanita tiene 13 años en Cristo y se está besando con su novio enfrente de mí. ¿Qué quiere decir? Que no es pecado besar. A mí que no me reclamen, porque ella misma me trajo a la iglesia y ella misma se está manoseando con su novio aquí dentro de la iglesia. Esa hermana Juanita ha contaminado la conciencia de su amiga y ha pecado contra Cristo. Muchos de ustedes, claro que te puedes vestir con minifalda si quieres allá, ¿verdad? En el Blanquita ponte lo que quieras, hasta tanga si quieres. Pero cuando venimos a la iglesia, venimos pensando siempre en los demás, no en mí mismo, no en lo que puedo y no puedo hacer, no que estoy pensando en los demás por quienes Cristo murió y siempre estoy buscando la forma de no tropezarlos, no hacer nada que los lastime, no hacer nada que los contamine, no hacer nada que los pueda ofender,
ay, pues es su culpa que se ofendan, son los legalistas. No, es que son débiles. Ten amor y compasión. Si no andamos bajo esta ley, dice 1 Corintios en el capítulo 13, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia y tuviera toda la fe, fíjense ustedes, toda la fe, de tal manera que hasta los montes los trazo así, me pongo a concentrar en Popocatépetl y se desgaja el Popocatépetl y ¡prum! Una fe tremenda. Miren ustedes cómo el Espíritu Santo divorcia esto del amor. Y no tengo amor, nada soy. ¿Cómo puede una persona, nos preguntamos, operar en dones, u operar en fe, u operar en teología y sin amor? ¿Qué no deberían ir juntos? La respuesta es no siempre. Por eso Jesús dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, hablamos lenguas, echamos demonios, hicimos milagros, y yo les diré, nunca los conocí. Dios ve el corazón, los hombres ven lo que el hombre pueda realizar, pero Dios ve el motivo por el cual haces lo que estás haciendo. Y en el bema de Cristo, Romanos 14:10, en el tribunal de Jesucristo, si alguno edificó paja y heno y hojarasca, y el otro oro y piedras preciosas y plata, la obra de todos nosotros va a ser manifestada. No vamos a llegar al cielo, hice esto o hice aquello. A Dios no le importa tanto lo que hacemos como lo que somos. Dios quiere formar en nosotros carácter. A Dios no lo apantallas con lo que haces, a la gente sí. A Dios le interesa lo que tú eres. Y si el amor gobierna en todas tus acciones, tu corazón. Esta iglesia en Corintio eran pleitos y desacuerdos en todo. Que si era pecado, que si era pecado, que si era esto, que si no era aquello, que por aquí, por allá. Y ahora se presentaba el problema de la comida sacrificada a los ídolos. Corinto era una ciudad apóstata, pagana, llena de templos, donde todos los mercados tenían San Cristóbal, San Martín de Porres, Santa Chuchita, etcétera, etcétera. Por todos lados había idolatría y algunos cristianos creían que la comida se contaminaba cuando una persona la ofrecía a los ídolos. Y aunque algunos cristianos creían que esta comida estaba contaminada, por lo que era pecaminoso comerla, otros más maduros, sabiendo que los ídolos no son nada, se la comían tranquilamente. Yo voy el Día de los Muertos a la panadería y compro plan de muertos y, oye, pero fíjate que esta cosa, yo llego a mi casa y dice 1 Timoteo 4, que por la palabra de Dios, lo que ya tenga enfrente, camarones, chicharrón o puerco, es santificado. Entonces, ¿es pecado comer puerco? No, no es pecado comer puerco. ¿Es pecado comer mariscos? No es pecado comer mariscos. ¿Es pecado comer puerco si yo sé que estoy malo de colesterol? Pero nuestro hermano no está malo de colesterol y tiene una panza de Santa Claus. Y de alguna forma no tiene colesterol y él que come carnitas, yo no lo puedo condenar y decirle, cochino, gordo, porque tú eso, es que lo que a él no le hace daño, a mí sí me hace daño. Entonces mi conciencia delante de Dios me dice yo, salí mal del colesterol, no puedo hacer esto, yo no puedo comer aquello, no puedo decir eso, pero el otro sí puede y elevar cuentas a Dios. Entonces él que sí puede no me condena y yo que no puedo no lo condeno. Entonces hay mucha gente, ¿verdad?, que no come mariscos o no come nada porque cosas con mucha grasa porque saben que le contaminan. Yo en lo particular evitamos las grasas. Evito los refrescos. Si me invitas a tu casa, dice la Biblia, cómete lo que te pongan enfrente. Ningún cristiano puede ir a una casa y, ¿qué no tiene otro platillo? Imagínate, ¿qué sería eso? Falta de amor, ¿verdad? Pobre hermana, se pasó con la cochinita pibil cocinándola toda la mañana y llegas tú que no comes puerco. Al llegar ahí, Padre Santo, tú sabes, mi Señor, que me la voy a comer. Porque si no me la como, ofendo a la hermana. Por amor de la hermana, prefiero enfermarme a tropezar a mi hermana. Me la como, hermana. Écheme los panuchos papazules.
comienzan a comprender, comenzamos a entender cómo podemos vivir en esta ley. Este problema de la comida en Corinto causó tanta división por lo que le preguntaron al Pablo y Pablo les da 3 respuestas. Número 1, 1 Corintios 8, versículos del 4 al 6. Acerca de la comida que se sacrifica a los ídolos. Número 1, la primera respuesta que Pablo les da es que un ídolo no es nada ni nadie. Dice el profeta Isaías que los ídolos son pedazos de madera, pedazos de cartón, pedazos de cemento que los hombres hicieron, moldearon, aserraron en su taller, el herrero le da forma, levanta un mono, lo ponen y viene la gente y se hinca. Esa cosa ante la cual se hincan no es nada a nosotros, a los que llegan y los adora, los contamina el ídolo, porque cuando un ídolo es adorado, entonces el ídolo tiene demonios. Y dice el versículo 4, sabemos que un ídolo no es nada del mundo y que no hay más que un Dios. O sea, los ídolos son dioses imaginarios, o sea, no existen. ¿Cómo puede un Dios imaginario contaminar mi comida? Entonces, pero yo lo entiendo porque soy maduro y compro el pan de muerto y me lo como y para mí no hay ningún problema. Pero al otro día llego a la iglesia y me dice el hermano, fíjate que ayer fui a la panadería y no compré pan de muerto. No juzgo a mi hermano. No lo critico a mi hermano. ¿Por qué? Porque es débil. ¿Y porque él no entiende lo que yo entiendo? Yo tengo más conocimiento y lo hago y me lo comí y tampoco le digo, pues yo me lo comí, tú no, legalista, fariseo. Cuidado de juzgar a los hermanos por las cosas que tenemos libertad nosotros, porque al juzgarlos estamos condenándonos a nosotros mismos. En segundo lugar, en el versículo 7, dice Pablo, pero no en todos hay este conocimiento. En primer lugar, no todos tienen la misma fe fuerte y poderosa para poder conocer todas las verdades que existen en la vida. Yo conozco misioneros llenos del Espíritu Santo que son fuertes y en España, y los he visto en Europa, comer con vino. ¿Están pecando? Para nada. Pero si lo hicieran en un restaurante público, donde podría caber la posibilidad que pasara un cristiano, aunque no es pecado comer con vino una copa, 2 máximo, es pecado tropezar a alguien y que entre a la casa y te vea bebiendo vino. En tercer lugar, versículos 9 al 12, miren que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tiene conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Aquí vemos pues que las cosas que podamos hacer, que nos son permitidas, muchas veces nos vamos a negar a hacerlas para que otras personas no puedan tropezarse con nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque los débiles en la fe son estimulados por los fuertes en la fe. Y si tu estímulo es positivo, tendrás un buen discípulo. Si tu estímulo es negativo, tendrás un discípulo que dirá, mi maestro o ese cristiano o mi vecino que me invitó a la iglesia, me invitó y predica lo que en su casa no practica. Muchos de ustedes todavía fuman. Y muchas personas me han dicho, es pecado fumar. Y les digo, vean 1 Corintios 3, 16 y 17, y 1 Corintios 6, 19 y 20. Todo aquel que atente contra su cuerpo, está atentando contra el Espíritu Santo. Muy bien, tú fumas. Entonces, tú sales a la calle, aquí de la iglesia, y ya tienes 2 o 3 años, no has podido dejar el cigarro, no hay nadie que lo pueda juzgar a esa persona, ¿verdad? Él le va a dar cuentas a Dios y va a tratar su cuerpo y Dios le va a mostrar a través del tiempo qué error tan grande fue no haber dejado el cigarro cuando Dios nos daba el poder de dejarlo. Y esa persona sale a la calle y prende un cigarro aquí enfrente o a 2 cuadras en el carro, cuando toda la gente aquí sale de la congregación del domingo, y en lugar de que se espere por amor a los demás y fume hasta llegar allá hasta Xochimilco,
Lo hace sin importarle los demás, y en ese momento no solamente peca contra su propio cuerpo, sino que peca contra los demás. Porque el que va en el carro de junto te va viendo, mira, iba Juanito, estaba en la iglesia, ya viste que trae un cigarro en la boca y tiene 2 años en Jesucristo. Entonces, esas personas pecan porque contra Cristo lastiman, debilitando y estimulando la conciencia del débil que va a decir, si ese fuma y tiene 3 años en Cristo, entonces, ¿por qué me critican y por qué me juzgan si yo tengo 1 año en Cristo? ¿Se dan cuenta? El débil en la fe no discierne, no puede entender, se contamina, es estimulado, es motivado a hacer lo que otros hacen. Y desgraciadamente no lo podemos juzgar. ¿Entienden algo? Ningún creyente tiene el derecho de forzar a alguien a pecar violando su conciencia, aun cuando éstas sean débiles y les condenen por algo moral o legalmente que hagan. La ley y la libertad en Cristo consiste, que quede claro, nuestra responsabilidad a nuestra propia conciencia y a la de los demás creyentes. Toda tu vida cristiana recuerda esto. Somos responsables delante de Dios de lo que hagamos, actuemos, manejemos, y aunque muchas veces hagamos cosas que parezcan altruistas y buenas y bendecidas por Dios, si son ocasión de tropiezo, no las hago. ¿No está usted limitando el poder del Espíritu Santo? No, porque Él mismo me ordena que lo haga. En la Biblia no hay contradicciones. El Espíritu Santo no puede decir algo en su palabra y nosotros hacer algo fuera de la palabra y decir, esto es del Espíritu Santo y esto también. Un momento, o es eso o es aquello. No pueden ser las dos cosas. Si lo de afuera es del Espíritu Santo, esto lo respalda. Y esto lo apoya. Porque el Espíritu Santo no se puede contradecir. Entonces, si yo conozco la palabra y vengo a la palabra, comienzo a actuar conforme al Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo saber que es del Espíritu Santo? Viniendo a la palabra. No me importa lo que digan o lo que puedan decir. Si la palabra no es lo que nos está mostrando el camino, estamos desviándonos del camino de Jesucristo. El punto es el siguiente para acabar. Si tú eres fuerte y tienes una conciencia saludable, puedes disfrutar tu libertad en Cristo, hermano, y hazlo sin hacer ningún esfuerzo para escudriñar tu propia conciencia. Si tú quieres juntarte con 3 o 4 hermanos que sabes que tienen 2 o 3 años en Cristo y que todos hablan lenguas y en tu casa juntarte a hablar lenguas, hablen hasta en chino si quieren. No hay ningún problema. Pero si a esa reunión llega 1 o 2 hermanos que son débiles en la fe, vamos a abstenernos y platicar con ellos y asegurarnos que tienen este conocimiento que nosotros tenemos, porque si no, los tropezamos. Y ya no andamos en el amor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Y te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que nos hagas maduros en ti. Padre, te damos gracias por tus dones espirituales, porque son una grande bendición a tu iglesia. Te damos gracias por diferentes movimientos y manifestaciones del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por todas aquellas cosas que están en tu palabra y que podemos checar que vienen de ti. Pero tu palabra nos recuerda que ni los dones son para todos, ni tampoco las manifestaciones. Que todo esto lo tenemos que regular, lo tenemos que controlar, lo tenemos que discernir para no caer en el egoísmo ni afrentar la causa de tu Hijo Jesucristo, quien murió también por los débiles en la fe, porque nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, nadie vive ya para sí, ya no son mis gustos, ni tampoco lo que yo reciba de ti para exhibirlo o querer hacer que la gente vea que lo tengo, sino ahora, Señor, pienso en ti y en las almas por las cuales tú moriste.
Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Te pedimos, Padre, paz sobre nuestras iglesias. Te pedimos, Padre, un espíritu de misericordia, un espíritu de amor y de perdón. Nos arrepentimos en todas las cosas que de una u otra forma han servido para tropezar a hermanos nuestros. Perdónanos, Señor. Lávanos con tu sangre, Jesús, porque ninguno de nosotros lo ha alcanzado. Todos estamos llenos de tantos errores, pero todos proseguimos a la meta. Ya nos olvidamos lo que hicimos, aprendemos de lo que hicimos y proseguimos a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana para cada uno de nosotros. Gracias por la sangre de Cristo, que nos limpia, Señor, de nuestros pecados. Y gracias por los hermanos nuevos, que tenemos la oportunidad de vivir para ellos, de alentarlos, de sostenerlos, y recordar que hay muchas cosas que ellos no entienden y que no pueden entender hasta que alcancen la madurez en Cristo Jesús. Mientras tanto, no haremos nada, aún en la comida y en la bebida, que los ofenda, los debilite o los tropiece. Te bendecimos, Jesús, por el amor tuyo en la cruz, porque tú nos amaste primero y nos recuerdas que el amor es más grande que cualquier otra cosa en la vida. El amor cubrirá multitud de pecados y vestirnos de amor es vestirnos de Jesucristo. Bendito seas, Jesús, por ese amor tan grande y eterno con que tú nos amaste en la cruz del Calvario. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.